Viva Ducati, tío. Ducati Grecia me ha mandado sin ninguna obligación. Me han regalado las piezas y me las han mandado gratis. ¿Ah, sí? Sí, tío. ¿Ni taxi ni nada? La gente es majísima, tío. Y te juro, no tengo ningún trato con ellos, ni me han pedido nada a cambio. No, la gente es motera y es motera, tío. Y para que termine el rally está todo el mundo apoyando. Comienza la cuarta etapa del Hellas Rally 2023 y una vez más puedo salir, a pesar de que ayer tuve una caída que rompió, entre otras varias cosas, la maneta del freno delantero. Bueno, como podéis ver, la maneta de Charlie ya ha sido cambiada. Gracias, Ducati Grecia. Qué majos, tío. ¿Cuál es? Toca la bocina. Venga. Suerte. No me rompas nada hoy, ¿eh? Si no acabas tú nada. Luego no pasa. A ver si soy capaz, tío. Y efectivamente ese es el objetivo de hoy. No romper nada e intentar terminar la etapa, porque con la penalización de ayer por retirada la competitividad deja de tener sentido y el Hellas pasa a modo supervivencia y aprendizaje. La verdad es que es milagroso que siga estando en carrera. Es que estoy trabajando. Es que su padre es seguidor. Gracias, chavales, por cambiarme esto ayer. Por cumpleaños hoy. ¿Es su cumple? ¡Felicidades, Manolo! ¿Eh? Bien, es que llevo la palanca muy abajo, tío. Y ayer... ¿Tienes un cuchillo o algo? Sí, me vale, es para una cincha. A ver. Joder, chaval. Ni de fábrica, tío. ¿Puedes? Perdón, ¿eh? Es que no llevo nada, tío. Esto no puede ser. Próximo rally me lo voy a preparar bien. Esto ha sido un desastre, tío. ¿Cómo está donde te quedas? Pues aquí. Sí. Temperatura 105, bajando 103, funciona perfecto. Y el ICO no funciona. El principio del fin fue esta mierda ayer y ya estamos otra vez. Cero. Pues nada, tengo que navegar con este que no es muy preciso, no se puede recalar, que es lo que pasó ayer. Bueno, pues empezamos. Día muy largo, nada que ganar y mucho que perder. Uy, qué bonito. Hoy en principio va a ser todo más relajado, así que me va a dar hasta para saludar a los fotógrafos de Action Grapher. Al salir el último, o prácticamente el último, tras la penalización de ayer, hoy toca adelantar bastantes corredores, especialmente al principio. Bueno, mucho barro, ya me han dicho que al principio había mucho barro. Así que la clave es no caer. Voy. ¡Vamos! Uf, cómo está esto hoy. Lo peor es que daban lluvia a partir de las 9. Es decir, ya. Esta chica debe ser inglesa. Thank you.
¡Qué bonito! Como mola también no ir enajenado desde el principio, pensando en que... Bueno, ayer salí pensando en otra cosa, claro, en estar en el top 10, iba guay y tal, pero hoy salgo plan sobrevivir. Pero bueno, también me voy a concentrar en pilotar bien y aprender que hay que aprovechar. Un día tan largo de moto, sin maletas, para mí es un regalo. Entonces hoy lo que tengo que hacer es no caer, y es un ahorro de tiempo, de energía, y evitar romper nada para mañana, que será una etapa más corta y esperemos que en seco, pues yo que sé, tío, poder hacer un día de saber realmente dónde está mi nivel, ¿no? Porque todavía no lo sé. Hombre, muy arriba no, ya os lo digo, pero yo creo que estoy mejor, más que a nivel de a media tabla. El prólogo fue a media tabla pues porque había barro, claro. La madre. Ha salido el sol, está seco, más o menos, se te hablo. Está seco con trozos de barro, pero por lo menos hay trozos como estos donde me puedo dar un poco al gas, y es lo que voy a hacer porque el día es muy largo. Cuando ven en el barro espeso con esta moto es ingobernable. Así que nada, estoy aprovechando para adelantar. Obviamente hoy a mí no me adelanta nadie, claro. He salido el último, pues prácticamente solo me queda adelantar. Pero bueno, tampoco... Hoy la verdad... ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Tucatán! ¡Go, go, go, go! En definitiva, que el objetivo de hoy es no caerse, no romper nada de la moto y no hacerme daño. Pero ya os adelanto, y como habéis visto en el título, que no va a ser así. Uf, qué mal rollo, ¿no? Bueno. Mensajes. Hoy, sobrevivir. Llevamos 60 kilómetros, ¿eh? Bueno, lo llevo yo ahora. Y el resto de participantes. Y son 400 casi, 300 y pico, o sea, poca broma. Pero bueno, por lo menos está no lloviendo, que se suponía que iba a llover todo el día. Tanto más tarde en empezar, kilómetros a la buchaca. Bueno, me voy a concentrar en conducir, ¿eh? Esto de los rallies es divertidísimo. Bueno, mira que hoy voy matado, o sea, quiero decir, sin competitividad, relajado y tal, pero he encontrado a mi rival. Oh shit. He encontrado a mi rival de hoy, que es el chaval. Si es 3, debe ser que lleva una 3,5, me imagino, ¿no? Me imagino, no sé. Y cuando se rompe mucho, hay trozos que están muy rotos, lleno de barro y para arriba y tal, y piedra y tal, me adelanta. Y cuando se pone rápido como ahora, le adelanto yo. Pero está guay. Adelantar. Hoy voy a aprovechar pues para mejorar, aguantar físicamente, intentar no caer y mejorar. Esto es un camino muy largo, chavales. Esto no ha hecho más que empezar. No me refiero a Angela, sino me refiero al mundo de los rallies. Para mí, que ganar experiencia y mejorar pilotaje, y físicamente empezar a cuidarme más
que estoy camino de los 50, chavalitos. Pero qué alegría, ¿no? Tener 50 palos casi y tener una motivación nueva. Kilómetro 132, Estela nos avisa de que llegamos a una zona neutralizada, donde nos dan 45 minutos para comer, descansar y poner gasolina. No te lo vas a creer. ¿Qué? Mi moto se ha puesto a arder aquí. No me jodas. He para poner gasolina, porque gasolina, he ido a pagar, 1 minuto o 2, vuelvo, estaba echando humo y hemos visto llamas. Me han echado la moto fuera corriendo, la hemos apagado con una regadora y Mi móvil. ha muerto. Cosas que pasan, tío. Por desgracia, Charlie me va a poder ganar, aunque faltaría ver los tiempos. Mira, ahí está Dani. Que no Ahí viene la asistencia. Ahí. ¡Vamos! No. Por último, ¿qué marca es tu moto? BMW. ¿Y esta? Truñati. Vamos a ser cautos, ¿eh? Vamos a ser cautos de aquí al domingo, pero de momento De momento podría ser va ganando la que tendrías que comer tus palas. Podría ser. Seguro. Yo voy a hacerlo, la voy a cuidar mucho. De hecho, le voy a echar agua ahora para que no se me caliente. Bueno, vámonos. Vale, entonces a ver cómo funciona esto. Bueno, he echado gasolina, he limpiado el radiador para que no pase lo del otro día. Y entonces, en el 141,70 hay que parar, ¿no? No, en el 141,80. Bueno, ahora aquí me tengo que parar hasta que esto esté a 0, que es el final de la neutralización. Y ya. Vale, 141,88. Vale, go. Kilómetro 141,88. La viñeta indica que gires a la derecha y te metas por el río. ¿Y esto qué es? ¿Por dentro del río o qué? Además pone HP, es decir, que no hay camino. Y además añade in the river, dentro del río. Pero claro, ¿cuánto de dentro? Así que algunos listillos nos vamos por la orilla. Pues nada, ahí vamos. Vale, 141,80. Esta KTM 990 ha cumplido a rajatabla la indicación y parece tener problemas. Espero que sea alto porque yo ahí igual ya estaba levantando la moto del río. $142,53. Siguiente viñeta 142,53. Dice que hay dos ríos que forman una Y y que te metas por el medio, pero no cuadra nada. Ni hay una Y, ni el rumbo 222 lleva una trayectoria lógica. $142,67. Parece lógico pensar que es por la derecha y que he llegado descuadrado. Es por ahí, ¿no? Pero el otro piloto se tira por la izquierda y me hace dudar. Me pasa la KTM que venía por el río y supongo que algo más cuadrado. Cualquier duda de navegación deja de existir en el momento en el que te encuentras a los fotógrafos de Action Grapher, que esos lo tienen clarísimo. Pues yo no sé, la verdad, no le encuentro mucho sentido a esta viñeta. O he llegado fuera de... Pero bueno, las marcas estaban por aquí, los fotógrafos estaban ahí. En el 99,9% de los casos en los que pones en duda el roadbook, el error es tuyo, pero en plena carrera, bien calentito, no tienes las neuronas para pensar acertadamente. Es lo bueno de grabarlo y editarlo, que te das cuenta de tus cagaditas. Y aquí
143,05 dice que te salgas del río y llego 200 metros por encima. Es decir, Salimos del descuadrado. si volvemos atrás a la entrada del río, lo primero que vemos es que el ICO marca 100 metros más que el Stella, que al salir de la zona neutralizada se ha recalado automáticamente. Luego está exacto. Y al entrar e irme por la orilla izquierda del río, he ido haciendo más metros de la trayectoria correcta, lo que ha terminado por descuadrarme más. En fin, que volvemos a recalar y seguimos camino. 143,31. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vale. Y ahora seguimos por aquí hasta el 145,19. A correr. Bueno, empieza a llover. Esto se va a poner catastrófico. He encontrado un objetivo que igual me sale caro, que es seguir a ese, que va con una KTM Maxi Trail y pilota bastante mejor que yo, pero encima con la que está cayendo. Voy a ver si hago compa, hago pandilla con este. Bueno, pues no, se ha quedado otra vez. Hostias. Comienza uno de los tramos más complicados del rally. Vosotros, como siempre, no veis la pendiente, pero los siguientes kilómetros son muy empinados y el suelo está completamente destrozado. Mi nuevo mejor amigo y su KTM vienen detrás. Yo creo que pilota mucho mejor que yo, pero por lo que sea, no termina de adelantarme. Dicen que igual suspendían la última parte, pues igual no estaría mal, ¿no? Porque hacerse otros 200 kilómetros puede ser matador. Claro que por otro lado, si lo piensas, yo creo que aguanto todo lo que me echen, más o menos. Y esto hace que en el próximo refueling se retire un montón de gente. Y yo no me voy a retirar, si no pasa nada, va. Uf, vaya aviso. No quiero por nada del mundo caerme. Kilómetro 153. Se enciende el piloto azul, lo que quiere decir que alguien viene detrás pidiendo paso. Me paro a la derecha porque el camino es muy estrecho y es peligroso que me adelante en marcha. ¡Vamos, Ducatán! Joder, pues ir detrás de uno de estos aquí, como me tiene una piedra en la cabeza, me tira. Vamos, sube. No te pares. Fuera gafas, no veo nada. No veo nada, las gafas están llenas de barro y empañadas, así que decido quitármelas. Momento que va a ser muy significativo en mi rally. Entre unas cosas y otras he perdido la inercia, y tal y como está el terreno de roto, de embarrado y de empinado, la moto se para. Cagadón.
Mal de muchos, consuelo de tontos, dicen. Mi nuevo mejor amigo y su KTM tampoco lo consiguen. Vamos de Catán. Joder. Uf. ¡Vamos! Viene otro coche pidiendo paso, pero esta vez me voy a pensar mejor la jugada para no perder la inercia. Le dejo unos metros al coche, miro atrás, mi nuevo mejor amigo no viene, sigo. Me encuentro con 2.450 y decido seguirles, porque a todo esto mi ICO una vez más no funciona. Vamos, vamos Ducatán. Ahora sí. Es que o sea, el tener la presión de tener gente detrás de los coches, puta madre. Vamos, 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 Ducatán. I think right, no? Yeah, down there, yeah. It's not 186, is it? 186. This side, move down the hill. Okay. Oh. Creo que me voy a ir con estos hasta el final. Bueno, no sé si hasta el final, pero un rato, porque... Y viene otra KTM detrás. 155. He perdido el ISO otra vez. El ICO. Ya nada de competición, chavales. Esto es acabar, no caerse, no romper nada y no hacer daño. Y mañana, que si sale el sol, estamos enteros y muy contentos. ¿Qué os parece? Pues espero que os parezca bien, porque esto no es en directo, así que la decisión la tomo yo. Y vosotros os jodéis. Mira, mira qué bonito, sale el sol. A ver, 150 y qué. Sí, a ver, que me pierdo, es que no tengo esto. Y este da más fallo, su puta madre. A ver, 155 56. Olvidamos de... Vale, ya sé. Yes. Es good. 156,81. Viene el de la KTM. Se me ha arreglado el ICO. Así que ahora con mucho cuidado.
Con el ICO arreglado y la KTM detrás, decido adelantar a las 4:30 y tirar un poco más de prisa porque vamos demasiado lentos. Les adelanto justo en un desvío a la izquierda y me lo paso. Y les hago confundirse a todos, como el flautista de Hamelin, pero mal. Las 4:30 nos dejan pasar para que no vuelva a pasar y empieza sin duda el mejor tramo del rally. Tramo sin lugar a dudas del rally hasta el momento. Voy picado, voy intentando seguir a este pibe que conduce mucho mejor que yo, pero yo creo que no, seguro, no lleva neumáticos de enduro y se le va yendo para todos los lados y yo soy malillo, pero con mis neumáticos les intento aguantar, les estoy aguantando. Las subidas es increíble cómo la maneja el pibe, porque se va. Mira. No, no, no! I follow you! Kilómetro 163, vamos tan flipados que nos saltamos una viñeta que está complicada de ver, especialmente si vas deprisa. Lo pongo en cámara lenta para que veamos la cagada. No, este tío es muy bueno. Yo no sé por qué está tan atrás, la verdad. Esto pasa por Ipif. Una vez más, mal de muchos, consuelo de tontos. ¿No? Six, 4, 7, 0, Maiko. Este puente no estaba. Esto es, ¿ves? Por ir picado, bueno, picado, la verdad estaba aprendiendo y pasándomelo muy bien. Pero no hay huellas, es verdad. Entonces he dejado de navegar, he ido siguiendo a este. Hombre, es un error. Esto no hay que hacerlo, pero la verdad me lo estaba pasando como un niño, intentando seguir a este pibe que pilota que te cagas. Hombre, aquí hay muchas huellas, la verdad. Que no te escapes, cabrón. Que si te pierdes
si me pierdes, ya sí que estoy perdido. Yo encima de las... Siguiendo huellas, hombre, aquí es bastante fácil, pero no te creas. Me genera muchas dudas siempre. A ver, no. There are tracks there, ¿no? I follow you. Una vez más me voy a quedar sin batería cuando todavía quedan muchos kilómetros y muy intensos, en los que voy a seguir procurando no caerme para cuidar la moto y no hacerme daño. Algo que consigo hasta 1,5 kilómetros antes de meta. Bueno, una pena la verdad que me he quedado sin cámara del casco porque ha sido el día más espectacular. He ido todo el día cuidándome, mucho además, para no liarla, para cuidar la moto. Y nada, ya el último trozo era un barrizal imposible. Yo venía cuidándome todo el día. He salido de un agujero, de muchos agujeros de barro, de estos de aguantar la moto. Tenía los brazos muy cansados y ya había una recta pequeña, o sea, tal, y he soltado el brazo así como el derecho para descansar y ha hecho la moto contra un árbol. Estoy jodido, yo no tengo nada. Tengo sangre aquí, pero no tengo nada. Pero es que he roto mucho la moto por esa gilipollez. O sea, la moto anda y tal, pero o sea, lo peor es que he roto el cuadro. Y eso me jode bastante porque debe costar un dineral. He roto el cuadro y esto ya está. Qué mierda, ¿no? Te juro que iba todo el día cuidándome y cuidando la moto. En fin. ¿Qué ha pasado? Tío, te juro que hoy estaba cuidando la moto y mi cuerpo y a 1,5 kilómetro, literal, estaba lleno había unos agujeros gigantes de... Ya, o sea, el barro de los últimos 5 o 10 kilómetros ha sido imposible, pero ya al último rato había unos agujeros gigantes, entonces entraba la moto, salía, entraba, he llegado, había uno de enduro, le he alcanzado y he dicho, hostia, le voy a adelantar, porque como se me caiga la moto, de aquí no salgo. Le he adelantado, tío, sigo, pam, pum, pum, y ya termina todo, tío, los brazos cargadísimos, y digo, voy a soltar un poco, hago así y hace la moto, ¡fum! Contra un árbol, tío. ¿De frente? De frente, tío, me he dado como... No sé si se te ve la marca ahí. No sé si llega a ver ahora porque es de noche, pero se te ve bastante. Jodido. Qué día más bueno, Ha sido el mejor día sin duda, tío. Te lo juro, Me lo he pasado... ¿Qué ha roto? És de tallar, o sigui, com vam fer aquí de cosir això, 2 forats i 2 brides per cosir. Això que s'aguanti. Si esto lo arreglaste ayer, ¿no? I la putada és que... Pero ¿cómo se atreve a romper la pegatina de Twin Trail? I la instal·lació de l'estela... La instalación de la estela, ¿qué ha pasado con la instalación de la estela? ¿Has avisado? Ya he dicho que estaba arrancado de cuajo. ¿Que la arrancada de cuajo de aquí? Tienen que darte los cables nuevos. Porque no tienes... ¿Podré salir mañana? O sea, la moto va perfecta. La moto ha llegado hasta aquí, pues yo estoy entero. ¿Y qué es lo que dice que se ha roto la piña? ¿Qué se ha roto? De aquí nada. No, se ha roto esto, pero... Esto se ha roto. Te pondremos un poco de precinto aquí Para el agua. para que no te entre agua. Y te cosiremos un poco esto. ¿Me vas a volver a traer gelas algún año o no? ¿O es el último? Yo te puedo traer agelas si Ducati me da un cableado para 800, que no queme. ¿Qué ibas a decir? Si me da un mecánico... Si un mecánico solo Ducati, pensaba que iba a decir lo mismo, tío. Si me da un mecánico No, porque te digo una cosa, yo te he traído al día agelas para que el mecánico aprenda todo lo que se puede llegar a romper de una moto. Atentos aquí a la obra de ingeniería aeroespacial Y estábamos llegando y ya que os ha hecho el amigo Charlie. Creo que este gela, si no llego yo a venir, estaríais aburridísimos. Sí, sobre todo yo. También ha puesto de su parte. Te digo una cosa, los de la gasolinera se han puesto muy contentos de que yo llegara. Todos han levantado las manos para arriba, Da un abrazo, Isaac, te lío. Da un abrazo que hemos... Vaya de mierda, ¿sabes? ¡Ah!